Yo quiero aprovechar el tiempo, quiero aprovechar mi vida. El tiempo que me quede, quiero que valga la pena. El tiempo corre mucho, muy rápido, ¿sabes? Sí, muy rápido. Quiero que valga la pena. Quisiera dejar algo que valga la pena hacia los demás, es decir, quisiera dejar legado, no solamente a mis 2 hijas y mis nietos, sino a la mayor cantidad de gente posible. Quiero que valga la pena. Dios me ha dado un tiempo aquí en la tierra y quisiera que no pasara entreteniéndome en tonterías. Algunos estáis pasando por procesos, os estáis recuperando de cosas, pero oye bien, abre bien los oídos de tu alma, de tu persona. Estamos aquí para hacer algo que valga la pena. Así que despertemos. Que Dios bendiga este tiempo. Quiero compartirte algunos retos. Para ser discípulos o seguidores que valgan la pena de Jesús, tenemos varios retos. Quiero empezar con una base. Es tan importante lo que creemos, que lo que creemos hará funcionar toda nuestra vida. Influirá en nuestras relaciones, en cómo nos relacionamos con los demás. Según creas tú las cosas, así vives. Según creas, así piensas. Según lo que creas, así acabarás actuando. ¿Se entiende esto? Es tan importante esto. Cuando tienes convicción sobre algo, sobre alguien o sobre alguna cosa, cuando tienes certeza, seguridad sobre eso, te provocará compromiso en ti. Según lo que creas, tú vas a comprometerte con eso. Es decir, tú tienes una estructura de creencias, crees de cierta manera sobre Dios, sobre ti mismo y sobre los demás. Muchas veces pasamos años y años equivocados en nuestra forma de creer sobre nosotros mismos, que es equivocada, sobre los demás y sobre todo de Dios. Tenemos tendencia a verle, si yo preguntara a cada uno honestamente cómo piensa de Dios, cómo cree que es, cómo se comporta, no ya físicamente la imagen de Dios, sino cómo es Él en su naturaleza, aquí saldrían muchos dioses. Y Dios solamente hay uno. Yo soy el que soy. Habitualmente confundimos o creemos que Dios es muchas veces como fue nuestro Padre. Y aquellos que tuvieron un padre relacional, amoroso, atento, pues está bien, quizá pueden llegar a pensar así de Dios. Otros que no tuvieron un padre de esa manera, sino todo lo contrario, parece que se les queda encasquillado esa forma de sentir y pensar sobre Dios. Pero Él es el que es. El primer modelo, el primer patrón, la fuente de amor, las cosas tal como son. Él es creador. Y nosotros que empezamos, tenemos la oportunidad de conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dice, el que en mí cree, por eso estate atento a lo que crees, porque depende tu vida de eso. Tú tienes libertad para creer lo que quieras, pero según creas, así funcionará todo. Así que Jesús dice, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno. Según estés convencido de algo y creas, eso te va a generar un compromiso. ¿Y qué es un compromiso? Es decir, una obligación contraída voluntariamente por ti mismo para que con esfuerzo alcanzar unos logros, unas metas. ¿Se entiende? Repito, compromiso es cuando tú tomas con seriedad algo y con esfuerzo para lograr eso. Según crees, tú adquieres un compromiso con eso. Compromiso. Tu compromiso genera carácter. Pero hay un texto en primera de Timoteo, me lo salté, vamos atrás, que dice lo siguiente.
Aférrate a tu fe en Cristo, es un consejo que le da Pablo a Timoteo. Y mantén limpia tu conciencia, que es el chivato, es lo que nos habla de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que hemos conocido, si has empezado a conocer luz y verdad. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Aférrate a tu fe, mantén limpia tu conciencia, no abandones. Hemos empezado diciendo que tu convicción te va a generar un compromiso, solo te comprometes realmente con lo que crees. ¿Es así? Tu compromiso va a construir, a generar tu carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es tu manera de ser o por lo que la gente te conoce, cómo te muestras como persona, tu naturaleza, pero el carácter se va procesando, va transformándose, es decir, tú no naces con un carácter acabado. Lo que sí naces es con un temperamento. Quiero que entiendas la diferencia, tenme paciencia para poner estas bases y avanzar. Tú naces con un temperamento, te viene en el paquete, es decir, algunos son calladitos, calladitas, meditan mucho, ese es su temperamento, y muy introvertido, quizá un poco muy cuidadoso, muy prudente. Otros nacen como una chispa y son muy hacia afuera y cargan pilas hablando con la gente, mientras que los otros cargan pilas descansando de la gente de vez en cuando. ¿Sí? Esos son los temperamentos. Hay varios, pero en general te estoy dando solo dos ejemplos, dos líneas que se ven muy claramente. Tú naces con un temperamento. Tendrías que volver a nacer para cambiar el temperamento. Y hay que aceptarlo y hay que dar gracias por cómo Dios nos ha dotado a cada uno con un temperamento. Ahora, el carácter es distinto. El carácter va elaborándose con la medida, el paso del tiempo y cómo se aproveche. Se va transformando, se va trabajando. Luego están los talentos. Hay tanto talento repartido. Aquí mismo ahora mismo hay mucho talento. Hay muchos. Son dones, son regalos, son habilidades, facilidad para hacer ciertas cosas. Tanto en lo natural como habilidades en lo espiritual. Dios nos dota, nos da dones, talentos en lo natural, en el área natural y en el área espiritual. De tal manera que ya nacemos con talentos. Solamente hay que descubrirlos, solamente tienen que explotar, tienen que manifestarse, ¿sí? Y hay que dar gracias a Dios por ellos también. Hay mucho talento, eso es otra cosa. Pero si el don o el talento, si esa habilidad reposa sobre la estructura de una persona, de su carácter, porque es así, reposa sobre ella, dependiendo cómo sea el carácter, se va a malograr. Es decir, repito, el carácter es la estructura, el andamiaje, sobre lo que reposa todo lo demás. De tal manera que hay personas con dones muy claros, incluso espiritualmente, pero su carácter todavía tiene que ser más tratado. Y no puede ser bueno, puede crear problemas si el carácter no es maduro a pesar de los dones. ¿Se entiende esto? Tenemos tanta necesidad de que Dios trabaje nuestro carácter, que si nosotros entendemos esto y colaboramos con Dios, va a ser todo mucho más rápido. Él necesita trabajar. Daniel Luca habló aquí hace poco sobre ser enseñable, sobre el torno de Dios, el modelar y el trabajo de Dios sobre nuestro barro. Esto tiene que ver. Por cierto, estamos hablando de estas cosas y sobre compromiso. ¿Has escuchado alguna vez decir,
Yo sirvo voluntariamente, pero sin compromiso. Repito, yo sirvo, estoy dispuesto a servir, pero sin compromiso. ¿Qué significa eso? Que no sirve para nada. No funciona. Aquí necesitamos gente que sirva con compromiso, pero para nuestra propia vida necesitamos compromiso. Filipenses 3:12 habla de algo importante en cuanto al compromiso. Vamos a verlo. Filipenses 3:12. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Dice, no lo he alcanzado, no soy perfecto, sino que prosigo. ¿De qué está hablando? De constancia. Constancia, muy unido al compromiso. En primer lugar, las personas usadas por Dios para este corto tiempo que tenemos aquí en la tierra han de ser previamente tratadas en su carácter. Quiero que veas algunos ejemplos bíblicos, que Dios te hable, a ver si puedes capturar algo, a ver si te identificas, a ver si Dios te está hablando a ti con alguno de los personajes. ¿Ok? ¿Están conmigo? Moisés, antes de que naciera, un decreto faraónico atentaba contra su vida y la de otros bebés varones hebreos. Él fue resguardado, Dios tenía un plan, y el texto original dice que, aunque leemos en Reina Valera que el niño era hermoso, el texto original, la Biblia hebrea, el texto hebreo dice textualmente, usa la palabra bueno, bueno. Es curioso, todavía no había hecho nada, ni bueno ni malo, y se usa esa palabra, bueno. Esto es muy llamativo, ¿sabes por qué? Porque Dios ve antes que nosotros vemos las cosas. Él vio que iba a ser un instrumento bueno, es decir, tenía potencial. Por lo tanto, cuando Dios ve las cosas, se pone a trabajar sobre la vida, en ello. ¿Cuál es el límite de Dios? El único límite que se pone a sí mismo, se autoimpone, es nuestra voluntad. Si nosotros finalmente no deseamos cambiar y nos resistimos, no vamos a cambiar. Él nos ha creado con libertad y nos respeta tanto. Por eso, ahí tienes la respuesta. ¿Por qué las cosas a veces tardan tanto? Porque nuestra voluntad se resiste. Pero él vio que era bueno, había instrumento ahí. El niño Moisés es puesto en una cesta, conocéis la historia, pero es descubierto por una princesa egipcia y esta princesa quiere resguardar su vida de tal forma que como que le adopta y acepta que durante 7 años sea criado por su verdadera madre hebrea. 7 años. El resto, 33 años, es criado en el palacio de Faraón y es muy curioso el sentido del humor de Dios. Porque el mismo Faraón que dicta el decreto para matar, asesinar a los niños hebreos, es el mismo que lo criará y lo cuidará durante casi 40 años en su propia casa. El que va a ser libertador de su pueblo. Pero te cuento esto para llegar a los puntos siguientes. Su historia sigue, la de Moisés, y a los 40 años, cuando tiene 40 años, él actúa en sus fuerzas de tal manera, asesinato incluido, homicidio incluido, que quiere hacer justicia para empezar a libertar a su pueblo, con alguien de su pueblo. Y por supuesto Dios no aprueba eso, donde hay homicidio, donde hay asesinato. Así que él es confrontado por la situación, por otros.
¿Y qué ocurre? Moisés tiene que exiliarse, tiene que huir, sale de Egipto y llega a Madián. Así que Moisés pasa de príncipe egipcio a pastor de ovejas, que ni siquiera eran suyas, durante 40 años. Y ahí tiene un encuentro singular. Él está frente a una zarza, un arbusto con pinchos, que se quemaba pero no se consumía. Ahí estaba Dios mismo, que quiso hablarle. Y Dios manifestándose, le llama, y es muy curioso porque Moisés lanza una pregunta y dice, frente a la zarza, ¿y quién soy yo? Es interesante esta pregunta porque años atrás parece que él sabía quién era, parece que lo tenía claro, porque quiso empezar a libertar. ¿Quién soy yo? Cuando uno no espera a Dios, fracasa y hay consecuencias. Así que frente a la zarza, Moisés ve su incapacidad. Y esto es una gran noticia, porque ahora, frente a esa zarza, es cuando Dios puede empezar a usarlo. ¿Has estado frente a alguna zarza en tu vida? ¿Algún momento donde has visto, has notado, has palpado el ser confrontado con la presencia de Dios y hablarte claramente de tu identidad, de tu situación, y en ese momento preguntarte quién soy yo, preguntarte muchas cosas y ver que eres incapaz? En ese momento es cuando Dios puede empezar a actuar. Cuenta una historia que un joven en Grecia quiso contratar los servicios de un sabio griego, un profesor, que enseñaba oratoria, eso es, hablar en público. Así que el joven le preguntó y el profesor le contestó, está bien, pero te voy a cobrar el doble que a los demás. Y dice, ¿cómo el doble? ¿Por qué? Porque me va a tomar mucho tiempo enseñarte a callar y a oír, para después comenzar a enseñarte a hablar. No dice Santiago, todo hombre sea, cuando dice hombre está hablando de género humano, está hablando a las mujeres también, hermanas. Todo hombre sea tardo para hablar, sea pronto para oír, sea tardo para airarse. Casi todo el mundo quiere imponer la suya. Eso le pasó a Moisés. ¿Te pasa a ti? ¿Te pasa a ti? El potencial de Moisés era tremendo, prometía muchísimo, pero no controlaba su carácter. Su carácter le controlaba a él. Ese era el Moisés de 40 años, con mucho potencial, con llamado realmente, pero sin controlarse, sin controlar su carácter. Así que Dios empieza a trabajar, porque si no se puede perder la vida así. Y por amor a Él y por amor a nosotros, ahí vienen. ¿Cómo trabaja Dios? A través de todo. Lo creó todo, así que puede trabajar con cualquier detalle. Trabaja a través de las personas con las que te relacionas, trabaja a través de las circunstancias, trabaja en la escasez, trabaja en la abundancia, trabaja y trabaja. Jesús dijo, mi Padre trabaja todo el tiempo y yo trabajo. ¿Qué diremos de David? El padre de David se llamaba Isaí. A este hombre le nacieron 7 hijos, 7. Parece que en contexto bíblico el número 7 pues es apreciado, es signo de perfección. Pero nace David. ¿Y qué número diréis que tenía David? El 8. David pasa años como apartado en una montaña, cuidando
unas pocas ovejas, seguramente eran más, pero sus hermanos en cierto momento le despreciaron y dijeron, unas pocas ovejas. Ahí apartado de una montaña, era un muchachito y Dios trató con él, le preparaba. Porque seguramente tuvo que lidiar con la soledad, ahí no estaban sus hermanos frente a peligros, y tuvo tiempo y horas para entrenar el tiro con honda, porque tuvo que cuidar a las ovejas de peligros como osos. En esa época habían en Israel leones, de ahí el nombre del león de Judá. Ahora solo hay en África en ciertos puntos, pero en ese momento habían leones allí. Y tantas cosas, pero no solamente las habilidades naturales, sino que Dios trabajaba en su vida. Ahí empiezan a nacer salmos. Muchos salmos después serán escritos en otras épocas. Pero, ¿qué ocurrió con David? Empezó a cultivar una conexión con Dios tremenda. No se entretenía con tonterías. Estaba muy concentrado, tenía una comunión con Dios especial. En cierto momento su padre le llama y le envía al campo de batalla, era el menor, para visitar a sus hermanos que están frente a los filisteos. Cuando llega a ese campo de batalla para ver a sus hermanos, ver cómo están y darles algo de comida, se encuentra con un ambiente de terror, de temor, porque los filisteos estaban ganando la batalla psicológica. Había un gigante, una persona de unos 3 metros, que estaba desafiando a todo el ejército. En esa época, y también en la Edad Media, era costumbre a veces desafiar y solamente se proponía el enfrentamiento entre dos para evitar que todo el ejército no muriera, sino que quien gane de los dos, ese obtendrá la victoria. Así que él desafiaba. Tal era el ambiente que hasta el rey Saúl estaba escondido en la tienda. David es un muchachito en ese momento. Bien, David ya viene adiestrado. No solamente no se deja influir por la atmósfera de temor y pesimismo, sino que empieza a imponer otra atmósfera. Porque las emociones suben y bajan. ¿Quién conoce las emociones? A veces estás eufórico, a veces estás deprimido. Tú puedes guiarte por eso o puedes guiarte, como estamos hablando, por otras cosas. Bien. Así que David se presta voluntario para salvar al pueblo, para enfrentar esa situación y sale con su Honda CBR, no sé si era 1000 o tenía más cilindrada. Y ahí nacen los Gospel Riders, desde ese momento. Sale con su Honda y después de escuchar muchos insultos, muchas provocaciones, mucha intimidación, eres un muchacho, vienes con palos, en un rato vas a ser comida de los buitres. ¿Te das cuenta que una mole de 3 metros te diga eso a la cara y te grite? El endemoniado ese. Él apela a Dios. Dios ya lo había adiestrado, no solamente con la habilidad de la Honda, que la tenía, sino en su interior. Así que le clava una piedra en la frente y esa mole cae, le corta la cabeza y Dios es glorificado. Muchos episodios son los de la historia de David. Necesitaríamos no una prédica ni una serie, sino varias, solamente para hablar de David. Son muchos fallos de carácter también a lo largo de su vida que faltan por trabajar, por tratar, que perjudican a su familia, a él y a la nación, pero en la mayoría reconoció que estaba necesitado y se arrepentía y venía delante de Dios. Pero ahí ya se vio algo. En otras etapas el joven David refrescó la vida de Saúl, es decir, estaba en palacio, ministraba con su música. No era una música normal, estaba ungida
por el Espíritu de Dios. Y eso le daba reposo y remanso a Saúl. Saúl estaba atormentado por dentro. Cantos inspirados. Pero en algún momento, y David ya con el tiempo llegó a ser comandante del ejército, es Saúl quien le pone ahí. En algún momento surge una canción de moda, la canción del verano. Era número 1 en todas las emisoras de Israel. ¿Sabéis cómo era la canción? No me acuerdo bien de la música, pero la letra era: Saúl mató a miles y David a sus 10.000. ¡Wow! Muchacho, esa canción no le gustó nada a Saúl. ¿Qué había de malo en esa canción? Estaba reconociendo el trabajo de Saúl y también estaba hablando de la realidad acerca de David, que estaba haciendo mucho. ¿Qué problema hay cuando uno logra cosas o salen las cosas bien? ¿Por qué no nos podemos alegrar por los demás cuando salen cosas bien? El que a otro obtenga fruto no significa que lo mío sea malo o sea menos, en realidad. Saúl tenía una edad, debería estar contento de que uno de aquel a quien protegía, a quien levantaba, a quien animaba, estuviera obteniendo tanto. ¿Sabes cuál fue el problema? Un carácter no tratado en Saúl. Saúl era un hombre muy inseguro, no tenía confianza, tenía una estima aquí, a pesar de ser el rey, tener autoridad y tenerlo todo. Se dejó atrapar por los celos. Los celos amargan. La comparación es carnal, no viene del Espíritu de Dios. Más bien, la palabra habla de todo lo honesto, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que veáis en los demás, gozaos en eso, pensad en eso y en ti mismo, pero concéntrate en eso. Inseguro, no tenía confianza, de tal manera que llegó a ser cruel. Así que los complejos sin trabajar son un peligro. Entonces, escuchando estas historias, tú puedes decir: está bien, yo quiero ser como Cristo. Yo también. ¿Tú quieres ser como Cristo? Pues tienes que ir entonces a comprobar cuál era el carácter de Cristo por dentro. La radiografía de Cristo. Sermón del Monte, Mateo 5. Así era Cristo, así podemos llegar a ser nosotros. Bienaventurados, 3 veces felices, 3 veces feliz serás y harás a los demás 3 veces felices. Qué bueno hacer a los demás felices. No es mi motivación, no es mi motor, pero es una consecuencia. Jesús dice: bienaventurados los mansos, es decir, los que se dejan moldear, los que se dejan enseñar, los que se dejan trabajar, los que tienen dominio propio. ¿Quién podrá dominar a Óscar? ¿Rosa? Óscar podrá dominarse a sí mismo si se doblega, si hinca rodillas delante de su Señor. ¿Quién podrá dominar? No te lo digo. Tu nombre. Dominarse a sí mismo. ¿Qué significa un manso? Un manso es aquel que tiene toda la fuerza del mundo, pero la tiene domesticada. La suelta cuando es necesario y la retiene cuando hace falta. ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón, dice Jesús. Limpio corazón. No tienen corazón dividido en 2 partes, no de doble ánimo. Bienaventurados los que lloran, es decir, sensibles al Espíritu de Dios también. No son duros como la piedra, no se permiten llegar ahí.
Pero es que si tú supieras lo que he sufrido en esta vida y lo que me han hecho, bienvenido al club. Pero si tú supieras de verdad, está bien, pero tú decides cómo estar. Tú decides cómo estar, a pesar de lo vivido. Bienaventurados los que lloran, los que no son como una piedra. Bienaventurados los pacificadores, los que transmiten paz y no guerra. Transmitir todo lo honesto, no el chisme. Y si quieres más, si queremos más, ves a Gálatas 5. Mira la que te va a cambiar la vida. Dios la va a usar para el trato con tu vida. Dale gracias, bendícela cada día. Aleluya. Transmitir eso. Gálatas 5 está lleno de frutos del Espíritu. Si quieres más, yo quiero ser como Cristo. Pues mira, Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Y hablan de amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley, dice el texto. Es decir, ¿quién va a poner límite al amor? ¿Quién va a poner frontera a la paz? Esas cosas vienen del cielo mismo, no están limitadas. ¿Cómo se aprendía entonces? ¿Cómo aprendían los que estaban al lado de Jesús? Ay, hermano, tanta formación, tanto estudiar, qué pesaditos son en esta iglesia con eso. Los discípulos de Jesús no fueron a ningún seminario bíblico, hermano. ¿Para qué tanto estudiar? ¿Pero qué dices? Piensa antes de hablar. Estaban todo el día de seminario bíblico. Jesús era el seminario andante. Estamos hablando de un seminario de práctica, que son los buenos. Hay que aprender conocimiento, pero hay que practicarlo continuamente. Mañana, tarde y noche. ¿Y qué hacía Jesús? Los enfocaba en lo que valía la pena, no en lo perecedero, en su misión. Además, les tenía en vilo continuamente. No sabían muy bien qué pasaría el día siguiente. Igual estaban en Capernaum y decían, vamos a Jerusalén. Y entonces los viajes eran largos, ¿eh? Igual estaban 2 semanas caminando. Y no sabían qué provisión tendrían. No sabían en qué lugar se hospedarían. No me digas que eso no trata el carácter. Tenían que enfocarse. Les enseñó a amar, les enseñó a vivir los valores del reino, les enseñó a aprovechar el tiempo. Esto es muy llamativo. Les enseñó a soportarse dentro del mismo equipo, formando equipo. Y tú analizas lo que Jesús hizo, y es para echarse las manos a la cabeza. Jesús hace la junta de un celote, que era un terrorista romano, hacia Roma, con un traidor, uno que cobraba impuestos, judío también, a favor de Roma, y los junta en el mismo equipo. ¿Es que no hay gente como para hacer un equipo de esa manera? Querido, eso es lo que pasa en la iglesia de Dios también. Esto no es un museo de ánforas terminadas, es un taller de trabajo. Y Dios hace eso. De hecho, lo está haciendo ahora mismo. Y lo hace en tu entorno, en tu familia, en tu lugar de trabajo. Qué bueno es el Señor. Menudo equipo. Es tremendo ver también la vida de Pablo. Y uno dice, wow, San Pablo. Yo digo la palabra Pablo, ¿y qué piensas? Todo el mundo cree que Pablo que Pablo era el que del minuto 1 tiene toda la unción,
todo el conocimiento que escribe en las cartas y todo el poder de Dios que manifiesta en los viajes. Nada más lejos. ¿Sabes cuántos años pasan hasta que Pablo comienza realmente a funcionar como le conocemos? Pablo estuvo 15 años en el desierto. 15 años de trato de Dios. Ahí Dios trabajó en él, ahí le reveló, ahí tuvo que empezar en el taller del trato, del carácter también, y 15 años nada más y nada menos que ahí olvidado en un rincón hasta que hay alguien que se acuerda del joven Pablo, el que antes era Saulo, perseguidor de la iglesia. Es Bernabé y dice, voy a buscar al joven Pablo. Y lo toma y lo presenta a la iglesia del Señor. Por cierto, le tenían terror cuando le vieron, porque antes les encarcelaba. Es tomado, parecía olvidado, pero es tomado. Ese Pablo, cuando ya está maduro, cuando es mayor, cuando su ministerio está avanzado, quiere, no en el final de sus días, pero sí más avanzado, quiere tomar un discípulo. Quiere invertir en alguien que valga la pena. ¿Quién diréis que es ese alguien? Timoteo. Invirtió en muchos otros, pero él quiso invertir en Timoteo por varias cosas. En 2 de Timoteo 1:4, él habla que se acuerda de él, de las lágrimas sinceras de Timoteo, de una fe no fingida, es decir, una fe coherente. Qué bueno tener una fe sincera, porque es vivir lo que se cree. Y también le escoge por su carácter. Hay varias cosas en las que Pablo menciona, no puedo leértelo todo, pero si tú lees bien, estudias las cartas de Timoteo, Hechos de los Apóstoles, encontrarás características por las que Timoteo también se destaca. El carácter en Timoteo es formado porque va creciendo en sobriedad. ¿Qué es sobriedad? Tener medida en las cosas, sin despilfarro, con control. Está enfocado en 1 de Timoteo 4, ese sí podemos proyectarlo. 1 de Timoteo 4, 15 y 16 dice: Primera de Timoteo, no segunda, primera. Quizá lo transferí mal. Pero Pablo le enfoca y dice, persiste en estas cosas, ocúpate de esto, de la oración, de todas las demás disciplinas. Está marcándole la necesidad de enfocar y no diluirse. También responsabilidad, qué necesario es con nuestra vida moral. Responsabilidad, crecer, trabajar el carácter en responsabilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser responsable? Pues cuando no hay alguien detrás de ti y cuando no hay alguien que te aconseje y cuando no hay un líder detrás de ti diciéndote todo el tiempo lo que está bien y lo que está mal, obras en responsabilidad. Sufrido. En 2 de Timoteo sí se habla del carácter sufrido, saber soportar, excelencia y no mediocridad. Dios ama al mediocre, pero no la actitud de mediocridad, sino la excelencia. ¿Por qué? Porque Él es excelente y gracias a su excelencia estamos aquí. Hizo la obra completa. Así que, qué bueno tener esto en cuenta. No a la mediocridad, sí a la excelencia, no las cosas a medias. No a lo mínimo en el trabajo, no a la ley del mínimo esfuerzo. Pero yo pensaba, como lo hace todo el mundo, no, estamos llamados a otra cosa. Cuando te encomienden un trabajo, hazlo de la forma más excelente. Y tu reputación, tu testimonio como discípulo de Cristo, como hijo de Dios,
se va a ver, va a estar palpable. ¿Entiendes esto? Si te dan una casa para pintar, píntala bien, no corriendo y de cualquier manera. Si te dan un trabajo para hacer, hazlo de forma excelente. Cuando te prepares una canción, trabájala en casa para que el resultado sea bueno. Cuando tengas que proyectar letras en la iglesia, examínalas, procura que salga bien. Cuando tengas que hacer la comida en casa, hazlo bien, porque estás sirviendo a los tuyos y son hijos e hijas de Dios. Qué necesario es esto. Cuando te comprometes a estar en el equipo de mantenimiento de la iglesia, tú no le estás haciendo un favor a Mario ni al pastor. Estás trabajando como para Dios. Porque lo que queremos es contribuir a formarte, y sobre todo es el deseo del Espíritu Santo, un carácter maduro y que valga la pena, que hable por sí solo. Aunque te vayas a otro lugar o vayas a vivir a otra parte o acabes yendo a otra iglesia. Pero necesitas trabajar esto, ¿sí? Cuando venimos aquí, no de cualquier forma, vamos a hacerlo bien. Yo quiero que mi don, que mi habilidad para cantar al Señor y ayudar a los demás sea de bendición. ¿Está bien? Vamos a probar, vamos a trabajar. No, mira, pero ¿sabes qué? Es que no me gustan estas condiciones que estáis poniendo. Aquí hay mucho trabajo. No me comprometo. O sea, me comprometo porque tengo don claramente, pero con mis condiciones. No, mira, eso no vale. Tienes libertad para no hacerlo. Así como todos tenemos tanta libertad que podemos decidir lo que queramos. Aquí estamos, por cierto, no solo porque hemos tomado un compromiso con el Señor, sino que al tomar un compromiso con el Señor, tomamos un compromiso con su cuerpo, que es la iglesia. Y queremos servir con excelencia. ¿Amén? Parte del compromiso es ser fiel y tener respeto a los demás y ser puntual. Yo no puedo darte puntualidad imponiéndote manos. Tienes que entender que eso es algo que tú tienes que trabajar y que arranca de tu compromiso. Primero lo que creas. Si crees que es necesario, entonces tomarás un compromiso. Y el compromiso, trabajarás en ese carácter para mejorar eso. Y es posible, ¿eh? Se puede. Es un ejemplo, pero es verdad, yo no puedo ir imponiendo manos para que los hermanos vayan tomando puntualidad. Es algo que tú tienes que ver que es bueno, aprovechar el tiempo, levántate antes, no te acuestes tan tarde. No, es que me levanto pronto. Bien, pues entonces revisa lo que haces antes de acudir a una cita, porque quizá estás desordenado. Tienes que poner bien el orden de prioridades. ¿Se entiende esto? Pues es solo un ejemplo. No, pero es que yo tengo esa habilidad y claramente la tengo y es muy posible que la tengas, pero esas condiciones no me gustan. ¿Ok? Entonces, sea libre, la puerta está abierta. Pero es que en otro lugar me aceptan como soy, claro, y me ponen la alfombra roja. Y nada más llegar, ya estoy ministrando. ¿Está bien? Pero aquí no. Necesitamos ver cómo funciona el carácter. Necesitas tiempo para ver si hay responsabilidad o no. Porque estamos representando el nombre de Cristo Jesús. Y de paso, no es tan importante, pero está unido a eso también. Tú eres de la Roca. Todos los de la Roca deben ser así.
¿Se entiende esto? Compromiso, responsabilidad, testimonio, carácter forjado. Claro que vas a tener la razón muchas veces y algunas injusticias se van a cometer, pero aún así Dios trabaja, aprovecha eso, porque está saliendo algo que valga la pena en ti. Aleluya. Timoteo, Timoteo. Aquí acabamos con Timoteo. ¡Qué alegría! ¿Qué es lo que debió pasar? ¿Cómo se debía comportar Timoteo? ¿Cómo avanzaba? Porque no solo no daba dolor de cabeza a sus líderes o padres espirituales, sino que era agua fresca. Pablo daba gracias por Timoteo. Doy gracias a mi Dios. ¡Qué alegría! ¿Podemos leer un versículo está al final, Paula, de Hebreos 13? Dice, obedeced a vuestros pastores. Pastores en general, no solo el pastor principal, sino aquellos que te están cuidando, es decir, más líderes. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan, ¿qué? Con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. ¿Qué cosa no es provechosa? Que los pastores se quejen. Que estén frustrados, que les salgan más canas de lo que tocaría con 57 años. Porque yo he examinado mi familia y mi padre y mis antecesores no tenían tantas canas a esta edad. Cuidarme un poquito, che. He dado el ejemplo de mí, pero no estoy hablando solo de mí, estoy hablando de los demás. Vosotros vais a ser pastores, vais a cuidar a alguien. De hecho, muchos ya lo son. Cuidémonos, ¿sí? Claro que no lo vamos a hacer todo bien. Pero que seas un dolor de muelas, que le des vueltas y vueltas al tema, que no acabes de resolver nunca algo. Necesito dormir por las noches. ¿Me amas? Apacienta a mis corderos. Aleluya. No, esta es de las pocas veces que comparto que soy vulnerable en esta área. Y sí, tengo momentos así. Por supuesto, tengo muchos momentos de bendición. Es gozoso. Eva y yo hablamos continuamente de la bendición. De cómo hermanos tienen tanta sed, del interés, de cómo sin decirles nada están volcándose, están ayudando, pero están hablando de Cristo a sus amigos. Algunos que me dicen, es que con algunos pasan años y ni tocan a la puerta, es decir, no, era por no cargarle, por no cargarle. Hijo mío, hija mía, también estamos para eso. Algunos se pasan tiempo y tiempo sin decir ni pío y sufren y sufren. Estamos para ayudarnos, estamos para bendecirnos, estamos para colaborar para que se forme el carácter de Cristo. Amén. ¿Cuántos han entendido algo sobre el compromiso y el carácter del discípulo? Pues que Dios te siga hablando.